¿Qué sucede cuando el destino pone en el mismo camino a un millonario atormentado por su pasado y una madre soltera que lucha por mantener a su pequeño hijo? Alejandro Ruiz Montenegro lo tenía todo: una mansión impresionante, una empresa exitosa y una fortuna envidiable. Sin embargo, tras perder a su hijo no nacido y su matrimonio, se convirtió en un hombre frío y distante, refugiado en su soledad. Todo cambia cuando Rosa Hernández, su empleada doméstica, se ve obligada a llevar a su bebé Teo al trabajo. El eco de un llanto infantil rebotó contra las paredes de mármol de la imponente mansión, rompiendo el silencio que durante años había reinado en aquellos pasillos vacíos. Alejandro Ruiz Montenegro, el poderoso empresario conocido por su mirada gélida y su corazón aparentemente de piedra, se detuvo en seco frente a la puerta de su despacho. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía su taza de café matutino, y por un instante, el tiempo pareció congelarse. «Por favor, señor Ruiz, solo necesito esta oportunidad». La voz desesperada de Rosa Hernández, su empleada doméstica, resonó en el vestíbulo principal. Sostenía a su pequeño Teo contra su pecho, intentando calmar su llanto mientras las lágrimas amenazaban con escapar de sus propios ojos. La niñera canceló a último momento, y no tengo con quién dejarlo. Le prometo que no interrumpirá su trabajo. El rostro de Alejandro se transformó en una máscara de dureza. Sus ojos oscuros, que guardaban el peso de pérdidas inimaginables, se clavaron en la figura temblorosa de Rosa. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por los suaves sollozos del bebé. «En 20 años, jamás he permitido niños en esta casa», su voz cortante resonó en el aire tenso. Pero algo extraño sucedió cuando sus ojos se encontraron con la mirada inocente de Teo. El bebé, como si sintiera la intensidad del momento, dejó de llorar y le regaló una sonrisa desdentada. La mansión, con sus enormes ventanales que dejaban entrar la luz dorada del amanecer, parecía contener el aliento. Los rayos del sol bailaban sobre los costosos cuadros y las antigüedades que decoraban el lugar, testigos silenciosos de este encuentro que cambiaría el destino de todos los presentes. Rosa, con su uniforme impecable y su cabello negro recogido en un moño preciso, representaba la imagen de la dignidad en medio de la desesperación. Sus manos, encallecidas por años de trabajo duro, acunaban a Teo con una ternura que contrastaba con la frialdad del ambiente. «Señor Ruiz, le aseguro que…» «Basta», la interrumpió Alejandro, levantando una mano. Sus ojos seguían fijos en el bebé, que ahora jugaba con un botón de la blusa de su madre. Por un segundo, un destello de algo diferente atravesó su mirada. ¿Dolor? ¿Nostalgia? ¿Anhelo? El sol continuó su ascenso en el cielo, proyectando sombras cambiantes sobre el suelo de mármol, mientras el destino de 3 almas comenzaba a entretejerse en una danza inesperada. La tensión en el aire era palpable, cargada de esperanza, miedo y posibilidades inexploradas. La mansión, que durante tanto tiempo había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, parecía despertar lentamente con la presencia de nueva vida entre sus paredes. Y aunque ninguno de los presentes lo sabía en ese momento, este encuentro marcaría el inicio de una historia que transformaría sus vidas para siempre. Rosa Hernández había llegado a la vida de Alejandro 3 años atrás, cuando la agencia de empleos la recomendó por su impecable historial laboral. En ese entonces, ella era una mujer soltera enfocada únicamente en su trabajo, con sueños guardados en lo más profundo de su corazón. Sus días transcurrían entre el suave murmullo de la aspiradora y el aroma a limón de los productos de limpieza, mientras observaba en silencio cómo su empleador se consumía en su propia soledad. La historia de Alejandro era conocida en los círculos empresariales de la ciudad: un matrimonio fallido, la pérdida de un hijo que nunca llegó a nacer, y el subsecuente divorcio que lo dejó convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. La mansión, con sus 3 pisos y jardines extensos, se había transformado en su refugio y su prisión. «Señor Ruiz», continuó Rosa, reuniendo todo su valor mientras Teo jugaba con su collar, «le prometo que no causaremos ninguna molestia. Solo necesito mantener mi trabajo. Por él». Su voz se quebró ligeramente al final de la frase, revelando el peso de ser madre soltera en una sociedad que pocas veces comprendía las luchas de las mujeres trabajadoras. Alejandro caminó hacia uno de los ventanales, dándole la espalda a la escena. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre de 45 años, elegante en su traje gris, pero con líneas de preocupación marcadas en su rostro.
El tiempo no había sido gentil con él, aunque su postura erguida y su andar seguro seguían proyectando la imagen del empresario exitoso que todos conocían. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó finalmente, su voz más suave que antes, casi vulnerable. 6 meses, señor, respondió Rosa, sorprendida por el repentino interés. Cumplió 6 meses la semana pasada. El silencio que siguió estuvo cargado de memorias no compartidas. Alejandro recordaba otra época, otro momento cuando los pasillos de la mansión estuvieron a punto de llenarse con risas infantiles. Un tiempo antes de que el destino le arrebatara la posibilidad de ser padre, antes de que su esposa Patricia lo dejara, llevándose consigo los últimos vestigios de calor de aquella casa. Rosa observó cómo los hombros de su jefe se tensaban bajo la tela cara del traje. Durante 3 años, había sido testigo silencioso de sus batallas internas, de las noches en que lo encontraba trabajando hasta la madrugada en su despacho, rodeado de documentos y una soledad casi tangible. Había aprendido a leer sus estados de ánimo en el modo en que organizaba sus carpetas o en la cantidad de café que consumía durante el día. Theo, ajeno a la tensión del momento, soltó una risita que resonó en el espacio como una nota musical en medio de una sinfonía de silencio. El sonido pareció despertar algo en Alejandro, quien se giró lentamente para enfrentar nuevamente a madre e hijo. Las semanas siguientes transformaron la rutina de la mansión de maneras sutiles pero significativas. Alejandro, quien inicialmente había establecido reglas estrictas sobre dónde podía estar Theo durante el día, comenzó a encontrar excusas para pasar por esos espacios permitidos. Sus pasos, antes apresurados y determinados, ahora se detenían brevemente junto a la pequeña área de juegos que Rosa había improvisado en un rincón de la cocina. ¿No crees que hace algo de frío aquí para el bebé?, preguntó una mañana, mientras Rosa preparaba el desayuno con Theo sentado en su sillita portátil. Sin esperar respuesta, ajustó el termostato y murmuró algo sobre la importancia de mantener una temperatura adecuada en toda la casa. Rosa notó estos pequeños cambios con una mezcla de sorpresa y esperanza. El hombre que antes apenas pronunciaba 2 palabras durante el día, ahora se detenía a observar cómo Theo intentaba alcanzar los juguetes que ella le había dispuesto. En ocasiones, incluso lo sorprendía sonriendo cuando el bebé lograba alguna nueva hazaña, como sentarse sin apoyo o balbucear sus primeros intentos de palabras. Mi hijo, él habría tenido casi la misma edad, comentó Alejandro una tarde, mientras observaba a Theo gatear por la alfombra del salón. Su voz, usualmente firme y controlada, tembló ligeramente al pronunciar estas palabras. Rosa, quien limpiaba los ventanales cercanos, sintió que su corazón se encogía ante esta confesión inesperada. Señor Ruiz, comenzó ella, pero levantó una mano, indicando que no había terminado. Patricia, mi exesposa, estaba en su 7º mes cuando... Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. Después de eso, nada volvió a ser igual. Ella no pudo superarlo, y yo me refugié en el trabajo. Era más fácil que enfrentar una casa vacía. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. Rosa, quien había estado guardando un secreto propio, sintió que el momento de la verdad se acercaba. Su mano inconscientemente se posó sobre su vientre, donde una nueva vida comenzaba a formarse, un secreto que pronto no podría ocultar más. La vida a veces nos da segundas oportunidades, se atrevió a decir, su voz apenas un susurro. Solo necesitamos estar dispuestos a tomarlas. Alejandro la miró entonces, realmente la miró, como si por primera vez viera más allá de su rol como empleada. Vio a una mujer fuerte, valiente, que enfrentaba la vida con dignidad y determinación. Vio la forma en que cuidaba a Theo, el amor incondicional que emanaba de cada uno de sus gestos. Y algo en su interior, algo que creía muerto hace mucho tiempo, comenzó a despertar. La noticia del embarazo de Rosa se reveló una mañana de primavera, cuando el jardín de la mansión estaba en plena floración. No fue una revelación planificada. Un mareo repentino mientras limpiaba la biblioteca provocó que Alejandro, quien casualmente pasaba por allí, corriera a sostenerla antes de que cayera. Estoy bien, señor Ruiz, intentó tranquilizarlo Rosa, pero la palidez de su rostro la traicionaba. Theo, que jugaba cerca en su corralito portátil, comenzó a agitar sus manitas hacia ellos, sintiendo la tensión del momento. Llamaré al médico, declaró Alejandro con firmeza, su mano aún sosteniendo el brazo de Rosa.
No es necesario, respondió ella suavemente, reuniendo valor. Es normal en mi estado. Sus ojos se encontraron con los de él, y el entendimiento atravesó el rostro de Alejandro como un relámpago. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Alejandro soltó lentamente el brazo de Rosa y retrocedió un paso, su rostro una máscara indescifrable. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente, su voz controlada pero tensa. 3 meses, respondió ella, enderezándose y enfrentando su mirada con dignidad. Iba a informarle pronto sobre mi renuncia. Renuncia. La palabra pareció despertar algo en Alejandro. ¿Por qué? Señor Ruiz, sé que mi situación ya es complicada con Teo. Con otro bebé. Rosa dejó la frase inconclusa, sus manos inconscientemente protectoras sobre su vientre. Alejandro caminó hacia la ventana, su figura recortada contra la luz del jardín. Los rosales que Rosa había estado cuidando durante los últimos meses florecían en explosiones de color, transformando lo que una vez fue un jardín descuidado en un oasis de vida. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre las segundas oportunidades, Rosa? Su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. Sí, señor, respondió ella, confundida por el cambio en su tono. Quizás. Se giró para mirarla, y había algo nuevo en sus ojos, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Quizás esta es la mía. Teo eligió ese momento para soltar una de sus risas contagiosas, como si aprobara las palabras de Alejandro. El sonido pareció romper la tensión del momento, y por primera vez desde que Rosa lo conocía, vio una sonrisa genuina iluminar el rostro de su empleador. Los días siguientes trajeron cambios significativos a la mansión. Alejandro comenzó a transformar una de las habitaciones vacías del segundo piso en un espacio acogedor para Teo. Las paredes, antes de un blanco estéril, fueron pintadas con tonos suaves, y muebles infantiles comenzaron a llenar el espacio. No puedo aceptar esto, señor Ruiz, protestó Rosa cuando lo descubrió supervisando la instalación de una cuna nueva. Es demasiado. Por favor, llámame Alejandro, respondió él, mientras sostenía a Teo, quien fascinado observaba los móviles musicales que colgaban del techo. Y esto no es solo por ustedes, es también por mí. Sin embargo, no todo era tan simple. Los rumores comenzaron a circular en el exclusivo vecindario. Las miradas de desaprobación y los comentarios susurrados seguían a Rosa cuando salía con Teo al jardín. La señora Martínez, la vecina más cercana, no perdió tiempo en expresar su preocupación durante una visita no solicitada. Alejandro, querido, debes entender cómo se ve esto, dijo con fingida dulzura, mientras sus ojos escrutaban cada rincón de la sala. Una empleada doméstica viviendo en tu casa, con su hijo, y ahora embarazada. La gente habla. Alejandro, quien en otro tiempo habría cedido ante la presión social, se mantuvo firme. La gente siempre habla, Carmen, respondió con una calma que sorprendió incluso a Rosa, que fingía ocuparse de las plantas cercanas. Pero por primera vez en años, esta casa se siente como un hogar. Las semanas se convirtieron en meses, y la relación entre Alejandro y Rosa comenzó a florecer en algo más profundo que la gratitud o la compasión. Él encontró en ella una fortaleza que admiraba, una capacidad de amar sin reservas que lo inspiraba a ser mejor. Ella descubrió que bajo esa fachada de ejecutivo frío existía un hombre capaz de una ternura inmensa. ¿Crees que estamos locos?, preguntó Rosa una noche, mientras observaban a Teo dormir en su nueva habitación. Su vientre, ya notablemente abultado, albergaba la promesa de más alegría por venir. Tal vez, respondió Alejandro, tomando su mano con suavidad. Pero prefiero estar loco y feliz que cuerdo y solo. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y las palabras que no necesitaban ser dichas flotaron entre ellos, tan tangibles como el amor que había transformado sus vidas. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas danzaban en el jardín, Alejandro organizó una pequeña reunión en la mansión. Los invitados, miembros de la junta directiva de su empresa y algunos vecinos influyentes, llegaron con curiosidad mal disimulada, ansiosos por entender los cambios que habían notado en el antes solitario empresario. Gracias por venir, comenzó Alejandro, de pie en el centro del salón principal. Rosa, radiante en un vestido que resaltaba su embarazo de 7 meses, permanecía a su lado con Teo en brazos.
Los he reunido aquí porque quiero compartir con ustedes la razón de mi felicidad. Un silencio expectante llenó la sala. La señora Martínez intercambió miradas significativas con otros invitados, pero Alejandro continuó, su voz firme y clara. Durante años, creí que la pérdida que sufrí me había condenado a una vida de soledad. Me equivoqué. El destino tenía otros planes, y llegaron en la forma de una mujer extraordinaria y un niño que me enseñaron a amar de nuevo. Se giró hacia Rosa, tomando su mano libre entre las suyas. Rosa no es mi empleada. Es la mujer que ha devuelto la vida a esta casa, la madre del niño que me ha hecho reír de nuevo, y si ella acepta. Se arrodilló frente a ella, provocando jadeos sorprendidos entre los presentes, la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida. Las lágrimas brillaban en los ojos de Rosa mientras Teo, sintiendo la emoción del momento, aplaudía con sus pequeñas manos. Sí, susurró ella, su voz cargada de emoción. Sí, Alejandro. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios y preparativos. La mansión, que una vez fue símbolo de soledad, se transformó por completo en un hogar lleno de risas y amor. La habitación que Alejandro había preparado para Teo ahora tenía una compañera, un cuarto decorado en tonos pastel para la pequeña que estaba por llegar. ¿Sabes algo?, dijo Alejandro una noche, mientras contemplaban juntos el atardecer desde el jardín. Teo jugaba cerca, persiguiendo mariposas entre los rosales. Aquel día, cuando llegaste con Teo, no solo salvaste tu trabajo, me salvaste a mí. Rosa sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Nos salvamos mutuamente, respondió suavemente, sus manos entrelazadas sobre su vientre donde su hija crecía, testimonio vivo de que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni prejuicios. La mansión, testigo silencioso de esta historia de amor, ya no era el lugar frío y solitario de antes. Ahora era un hogar donde las segundas oportunidades florecían, donde el amor había triunfado sobre el dolor, y donde una familia poco convencional había encontrado su felicidad. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios, porque el amor verdadero siempre encuentra su camino.